Bienvenidos a Caras del Éxito, el podcast oficial de Merit Student Review, una revista estudiantil. Un podcast creado por estudiantes para estudiantes, donde conectamos a los líderes de mañana con los desafíos de hoy desde un punto de vista hispano. El éxito realmente se trata de intentarlo. Bienvenidos a otro episodio de Caras del Éxito, donde nosotros les mostramos historias que van a cambiar su perspectiva. Y en específico, el día de hoy quiero presentarles a alguien del equipo que va a estar incluso mejorando la visión de Caras del Éxito. Y de alguna otra manera, este proyecto que ustedes están escuchando el día de hoy va a poder llegar no solamente a su hogar, sino a más hogares. No solo a la cultura hispana, sino también a culturas que quién sabe que también hablan español necesariamente. Pero este podcast se creó con la finalidad de poder llegar a su hogar y poder expresarle que sus metas académicas y laborales pueden lograrse a través de contarles historias. El día de hoy, en nuestro estudio, tenemos al líder de Caras del Éxito y también editor de contenido, Brian Barba. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme y estar aquí. La verdad es un privilegio. Gracias, Brian. Cuenta un poco más de dónde eres. Bueno, yo, como decimos en mi país, nicaragüense por gracia de Dios. Es un dicho muy popular. Yo soy de Nicaragua, nací en la capital, en Managua, pero desde pequeño mis padres y yo nos movimos a Chinandega, es el occidente del país, y ahí crecí y viví toda mi vida. El occidente del país en esta ciudad se llama Chinandega y es conocida como la ciudad de las naranjas. Mira. Ahora solo le quedó el nombre, ¿verdad? Pero sí, esa es la ciudad de donde vengo, con un clima bien caliente, bien tropical. Hay playa alrededor y pues es una de las ciudades más grandes en Nicaragua después de la capital, con mucho poder económico debido al comercio. Hay mucho comercio, se venden de todo tipo de cosas, vegetales, frutas, ropa, útiles escolares y de todo tipo. Entonces es muy movido. Me alegra bastante. Entonces, ¿Chinandega está más cerca a algún otro país? ¿Está cerca de una frontera? Sí, estamos bien cerca de Honduras. De hecho, creo que me queda más cerca ir a Honduras que ir a la capital. Es como una hora de viaje en carro para ir a Honduras. Qué interesante, está cerca ahí nomás. Sí. Bueno, cuenta un poco más, ¿qué estás estudiando aquí en BYU y en qué año estás? Bueno, yo quiero estudiar periodismo y este es mi primer año aquí en BYU, entonces todavía queda un trayecto por recorrer. Me alegra bastante esa motivación que tienes. No la pierdas porque pues el trayecto va a ser duro, obviamente, en cualquier universidad. Ahora, para conocerte más, para que la gente conozca un poco más al equipo de Caras del Éxito, quiero que me cuentes cuál es esa canción que cantarías en una noche de karaoke. Ok, esta es una pregunta muy buena. La verdad, mi gusto musical es bastante variado, pero tengo que reconocer que soy un romántico empedernido. Entonces, yo creo que si tuviera que escoger una canción... Bueno, y de hecho esto no es solamente suposición o historia, es anécdota. El diciembre pasado estaba en una reunión familiar con algunos de mis familiares por Navidad. Y pues salió lo del karaoke y escogí la canción Bajo el Agua de Manuel Medrano. Sí. ¡Qué elegancia! Entonces creo que yo iría con esa canción otra vez. Me alegra mucho. Y gracias por contarnos esa parte de ti que usualmente cuando uno ve en un estudiante pues no se imagina que es romántico. No significa que pues obviamente le gusta Manuel Medrano. Y cuenta un poco más acerca de tu familia y de alguna tradición familiar que ustedes tienen en Nicaragua. Yo diría una tradición muy, muy especial son las piñatas para los cumpleaños. Entonces, es una tradición que tenemos y que me gusta mucho. Tengo buenos recuerdos y buenas memorias acerca de esto. No tuve muchas piñatas, pero muy seguido, pero sí, las veces que lo tuve fue muy, muy bueno, muy especial.
Me imagino, cada niño en una fiesta, una piñata. Uno siempre quiere piñatas todo el tiempo, cada año, pero no siempre se puede. No, claro, claro que sí, claro que sí. Y cuéntame, porque yo estoy seguro que en Nicaragua, en Centroamérica, y bueno, obviamente hay universidades por todo el mundo que son muy buenas, pero ¿por qué específicamente BYU Provo? ¿Qué te llevó a este lugar? Esa es una pregunta muy buena. Realmente creo que BYU es una universidad con una visión única que trata de ayudar a los estudiantes en su progreso eterno y que trata de ayudarles a convertirse en la mejor versión de ellos mismos. Y la manera que BYU hace eso es proveyendo una educación de alta calidad, de la calidad más alta, en conjunto con la fe y creencias religiosas que los estudiantes tienen. Entonces, en este caso, eso fue algo que me motivó y me inspiró a escoger BYU como la universidad donde quería estudiar, porque no solamente estoy obteniendo una educación en inglés en una universidad norteamericana, pero también puedo traer aquí al salón de clases mi fe y mis creencias que han sido parte de mí y de mi vida desde que tengo conocimiento, y puedo incluir eso en el salón de clases. Se me hace muy, muy interesante porque lo he podido palpar, lo he podido ver en una de mis clases, ciencias físicas. Mucha gente piensa que la ciencia y la religión son dos cosas opuestas que no pueden ni tocarse ni estar de acuerdo en algo, pero porque estamos en BYU, ¿verdad? En esta clase el profesor estaba comparando las leyes de Newton, las 3 leyes de Newton, con el Evangelio de Jesucristo, en una manera de que comparaba la primera ley con la creación de la tierra, y luego comparaba la segunda ley de Newton con la caída de Adán y Eva, y la tercera ley de Newton con la expiación de Jesucristo. Entonces, es una perspectiva diferente que te ayuda a ir más allá de pensar en cosas solamente seculares y también ver cómo la fe y Dios encaja en eso. Entonces, eso es muy, muy valioso. Y el estar presente en esa clase, por ejemplo, me di cuenta que sí, la religión y el conocimiento secular pueden vivir en comunión de una manera adecuada. Me alegra mucho que hayas podido expresar esa visión de BYU. Y no es que todas las universidades también tengan esa oportunidad. Hay diferentes universidades religiosas, pero hay cosas que BYU te ofrece que no muchas te dan. Y específicamente mencionaste que estás con el deseo de estudiar periodismo. ¿Por qué planeas estudiar periodismo? Es una carrera muchas veces muy tediosa, muy complicada. Y específicamente, ¿qué vas a hacer después con tu título de periodista? Bueno, mira, creo que la idea de estudiar periodismo surge de ese deseo de poder contribuir de alguna manera a la sociedad con las habilidades que tengo, que he podido desarrollar. Y pues yo crecí en un lugar que eventualmente la opinión pública ha sido manejada de una manera que ahora solo hay un lado de la historia, no hay una alternativa para pensar. Entonces, no siento que es lo adecuado cuando están tratando de darte solamente una versión de la historia. Creo que el periodismo permite que la gente sepa la historia desde los diferentes ángulos de los hechos y que la gente pueda entonces escuchar la información y recibir la mayor cantidad de información que pueda para tomar decisiones. Entonces, yo quiero contribuir de esa manera, de poder ayudar a transmitir la información correcta lo más que se pueda, ser lo más verídicos posibles, basarte en hechos, en datos y que la gente pueda tener esa libertad de escoger y que no se vea obligada a, porque solo hay una versión de los hechos, a tener que resignarse y aceptar lo que te están diciendo. Eso es impresionante y me encanta cómo has podido pues rescatar el problema, la necesidad y el cómo lo vas a poder lograr, cómo vas a poder contribuir. Ahora, con respecto a tener la importancia de una prensa independiente, de tener una visión
o un periodismo que no se lanza más para un lado, no se lanza más para el otro, política, económicamente, no tiene un interés específico? ¿Por qué crees que es importante tener pues una prensa independiente que está ahí a la disponibilidad de los ciudadanos? Esa es una pregunta muy, muy buena. Yo creo que depende de las circunstancias, pero en general la prensa independiente es una necesidad, es una parte esencial que te va a permitir balancear la opinión pública. Porque generalmente los medios oficialistas presentan una versión de la historia que está influenciada usualmente por una agenda política o por ideales, ya que es la prensa oficialista, la prensa oficial, ¿verdad? Entonces, en estas circunstancias, tener una prensa independiente que no está atada a ningún partido o idea política o social, te permite tener ese balance de que vas a tener personas que están buscando presentar los hechos como tal, como hechos, y no dar una opinión que va a estar sesgada por el deseo de contribuir o de aumentar o promover ciertos ideales. Entonces, yo creo que en esas circunstancias la prensa independiente es una necesidad, es un requerimiento. En el otro lado del asunto, cuando la prensa independiente deja de ser independiente porque está tratando de promover cierta agenda política o social o ideales, considero que entonces deja de ser ese vigilante imparcial. Entonces, el efecto ya no es el mismo efecto de la otra circunstancia, positivo, sino que se convierte en algo negativo porque está promoviendo una opinión sesgada y no los datos o los hechos tal y como son. Totalmente de acuerdo contigo, y es un tema muy complejo porque pues ahora estamos en una generación que no está leyendo constantemente periódicos o artículos mayores de 500 palabras, sino más buscando noticias en Instagram, en Facebook o en TikTok, que no está mal, pero también es bueno pues informarse un poco más, ver no solamente una fuente, sino más fuentes. Pero obviamente un periodista tiene que enfrentarse a diferentes peligros que ponen en riesgo su familia, peligros que ponen en riesgo sus artículos que va a publicar. Quiero que me cuentes un poco más acerca de un ejemplo de la prensa independiente o de algún periodista en Centroamérica o en Nicaragua. Bueno, en las circunstancias actuales de Nicaragua hay una cantidad de información que ciertamente es influenciada por ideales políticos. Entonces, en estas circunstancias, todavía hay personas o medios o grupos tratando de presentar los hechos como tal. Y esto es algo clave porque te permite acceder a otro tipo de información y te permite visualizar el panorama no solo desde una perspectiva, sino ver también la parte opuesta. Porque este puede ser alguno de los problemas con tener solamente un canal de información. Es de que te encapsula, te impide pensar o ver la otra cara del asunto. Entonces, no tengo me es difícil pensar de un caso o un ejemplo en específico, porque lamentablemente es difícil. Actualmente es difícil porque este tipo de información que es lo opuesto, que está presentando el otro lado de la moneda, está siendo censurada porque no concuerda con la prensa o los medios oficialistas. Entonces, me es difícil darte un ejemplo específico, pero realmente es algo que necesitamos urgentemente. Muchas gracias por compartir eso y por expresarnos un poco más cuál es el contexto político en Nicaragua con relación también al lado periodístico. Ahora, ya aquí en Estados Unidos, un estudiante de primer año, ya pasando un segundo año, con respecto
a la carrera de periodismo, ¿cómo tú, un estudiante hispano, un estudiante internacional, puede contribuir a una carrera de periodismo específicamente en un país extranjero? Wow, creo que la manera que yo puedo contribuir es traer esa perspectiva única que yo he experimentado, que he vivido. Como por ejemplo en este caso mi experiencia que me ha motivado a querer estudiar periodismo. Traer eso e incluir eso en la escuela y compartirlo, no dejarlo de lado y pensar aquí las cosas son diferentes, se maneja de otra manera, sino traer esa experiencia y pensar, ok, esto es lo que yo he vivido, esto es lo que yo he visto, que quizás es muy diferente a lo que la mayoría de estudiantes han experimentado aquí, porque entre nuestros países y Nicaragua a Estados Unidos hay muchas diferencias en la cultura, en cómo se manejan las cosas, en muchos aspectos es muy diferente, ¿verdad? Entonces yo creo que yo puedo traer a BYU esas partes únicas que yo he experimentado, que yo he visto en mi cultura, en mi país, y no dejarlas a un lado, sino que traerlas y compartirlas. Ok, estos son algunos de los problemas que yo he visto, que he experimentado, y creo que buscar soluciones aquí con los demás, con las experiencias de los demás. Y también ofrecer lo que yo he visto para que los demás puedan también ver diferentes panoramas que no han considerado. Que vean cómo se maneja el periodismo o sepan de cómo hacer el periodismo en otros países comparado aquí. Que les permita entonces incluir más variedad a ellos también. Entonces yo creo que eso es algo que no solo yo, pero todos los demás estudiantes internacionales tenemos una visión única y diferente que es influenciada por cómo hemos crecido en nuestros países. Y considero que es importante que nosotros podamos traerlo a BYU y compartirlo, que no dejemos eso de lado, sino que lo incluyamos en los desafíos que estamos enfrentando, que podamos incluirlo en nuestras tareas, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, para que se refleje y para que podamos buscar soluciones. Muchas gracias por tratar de unir muchas veces lo que un estudiante internacional piensa. Me imagino un estudiante que está a punto de estudiar medicina, que viene de, qué sé yo, de algún lugar donde la medicina no es tan avanzada como Estados Unidos. ¿Qué problemas? ¿Cómo poder ayudar a esta región específica? O un ingeniero, o un periodista, o un abogado. Hay grandes maneras de que nosotros podemos contribuir aquí en el campus de BYU o de alguna otra universidad en la cual nosotros no somos, pues obviamente ciudadanos. Ahora, ya que eres parte de Caras del Éxito, eres editor de contenido, coproductor y líder de Caras del Éxito, ¿cómo así esto te llevó? Cuéntanos un poco más de la historia de cómo llegaste acá y por qué lo estás haciendo. Ok, perfecto. Pues la historia creo que es bastante simple. Recuerdo cuando me invitaste a ser parte del programa, de ese proyecto. Entonces yo empecé a considerar la oportunidad y me motivó mucho más el saber que este programa de Caras del Éxito, este proyecto es único aquí en BYU, siendo el primer podcast en un idioma extranjero y en este caso español, con contenido original que trata de dirigir los temas y las conversaciones para una audiencia específica, una audiencia hispana, una audiencia latina. Entonces el saber esto me inspiró porque sentí que podía ser parte de algo grande, de algo que va a influenciar y ayudar a muchas personas de cierta manera. Si algo de lo que yo puedo hacer de mi experiencia que yo he tenido, mi corta experiencia, ¿verdad?, puede ayudar, influenciar o motivar a alguien a hacer un esfuerzo, a luchar por sus metas, a perseguir los anhelos de su corazón. Si algo de lo que yo he vivido puede ayudar a alguien más, pues eso me llena muchísimo. Y cuando yo empecé a escuchar los episodios del podcast de la primera temporada que hicieron el año pasado, yo pude escuchar estas historias de estos estudiantes internacionales, de estos estudiantes
que son multiculturales, son segunda generación o primera generación que van a la escuela, que sus padres son de diferentes países, pero ellos nacieron aquí. Cuando yo empecé a escuchar sus historias, yo pude conectarme con esas historias. Yo pude siento que algo de lo que ellos están diciendo me toca aquí adentro en el corazón. Y entonces, cuando yo tuve esos sentimientos, yo pensé, yo tengo la oportunidad de hacer lo mismo por otras personas. Y ahí fue cuando tú me invitaste a ser parte del programa. Debo reconocer también que estuviste ahí un poco insistente, ¿verdad? Ahí dándome recordatorios, preguntándome si había tomado una decisión. Y después de valorar todo eso, pues tomé la decisión y me uní al programa. Y la verdad que ha sido increíble. Considero que este es un proyecto muy, muy importante que me va a permitir ayudar a otros y en el proceso también me va a permitir crecer a mí y convertirme en una mejor persona. Wow, gracias, Brian. Gracias por compartir eso. Y sinceramente, para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, si ustedes desean ayudarnos a contribuir, no necesitamos dinero. Necesitamos que ustedes puedan compartir esto con sus amigos, con su familia, o si ustedes tienen una historia que contar, no duden en contactar a Brian o al podcast en sí. Con respecto a la gran pregunta de nuestro podcast, ¿cuál es su definición del éxito, Brian? ¿Cuál es su definición personal y pues cómo obtenerla? Bueno, Diego, yo considero que el éxito se mide de diferentes maneras para cada uno de nosotros. Entonces, no es bueno cuando utilizas la misma regla para medir a todos, ¿verdad? Personalmente, por algún tiempo, yo pensé que mi éxito estaba relacionado con los resultados académicos, por ejemplo, con mis calificaciones en la escuela o con lo que podía conseguir o tener. Pero con el pasar de los años y de las experiencias que he podido tener, como prestar servicio como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por 27 meses en Guatemala, me ayudó a cambiar esa perspectiva y ver que el éxito realmente se trata de intentarlo, e intentarlo, e intentarlo una y otra vez. Para mí eso es el éxito, no rendirte nunca. Seguir intentándolo aun cuando está bien cuesta arriba la situación, aun cuando las personas te dicen que no, y aun cuando sentís que ya no podés, cuando sentís que es imposible, que tu sueño está muy lejos o distante. Creo que el éxito es ser perseverante. Gracias por compartir eso y me parece interesante que hayas podido compartir con respecto al seguir intentando. Porque la primera no sale, usualmente. Hay veces que sí sale. Pero sí, me encanta que hayas podido rescatar eso. Pero yendo ahora más allá, para que la gente conozca también un lado más personal, quiero que me puedas contar cuál ha sido esa decisión importante o una de las tantas en tu vida que haya podido llevarte a donde estás ahora mismo. Primero que nada, ha sido el aferrarme a Dios, confiar en Dios e involucrar a Dios en mi vida. Yo he crecido como miembro de la iglesia y el evangelio, las enseñanzas que tratamos de seguir, que se basan en lo que Jesucristo enseñó en la Biblia, por ejemplo, y en el libro de Mormón que nosotros creemos, ha sido una parte importante de mi vida. Entonces, si hay algo que me ha mantenido en los momentos o circunstancias más difíciles en mi vida, ha sido confiar en Dios y que al final de la tormenta va a salir el sol. Porque eso me ha permitido esforzarme y perseverar. Porque tal vez los resultados no son inmediatos, tal vez yo no los puedo ver, pero sé que Dios está ahí y que Él valora el esfuerzo y que al final de todo, al final del esfuerzo, las cosas van a salir bien. Tal vez bien no como esperas o como te gustaría,
pero van a salir bien. Siempre hacer un esfuerzo te llena. El saber que lo intentaste, que diste todo lo que podías, es algo que te llena. Y he aprendido a valorar eso mucho más, a medir el éxito en mi vida de esa manera, al ver a dónde estoy, hasta dónde he llegado. Cuando veo hacia el pasado, puedo retomar fuerzas, porque a veces he enfrentado momentos de desánimo también, pero tener esa confianza me ha ayudado a ver el pasado y aprender y decir, bueno, ya estás aquí, has progresado mucho, has cambiado, has llegado lejos. Si sigues haciendo lo mismo, si sigues en el mismo camino, pues eventualmente vas a progresar y avanzar mucho más. Entonces, definitivamente, creo que eso ha sido una de las cosas que en mi vida me ha ayudado y que desde muy pequeño he ido aprendiendo que la primera vez no siempre sale como uno quiere, pero vuelves a intentarlo y eso es lo que cuenta. Totalmente. Y me encanta cómo has podido poder conectar la parte religiosa con la parte académica y con la parte más, digamos, como que mental, porque muchas veces uno pone de lado la existencia de que a todos nos da depresión, todos nos desmotivamos. ¿Y cuál sería ese consejo que le darías a nuestra audiencia? Ese último consejo que tú sientes que es el que más ha regido tu vida. Yo quiero decirles que siempre recuerden el potencial que tienen, que siempre estén atentos de eso y que no lo menosprecien, no lo hagan menos. No porque hoy no están donde quieren estar, no significa que no pueden llegar ahí. No significa que no tienen las habilidades para lograrlo, para lograr lo que sea que deseen. Yo creo que, como lo dije, el éxito es único para cada uno de nosotros. Nosotros escogemos nuestra propia definición y de acuerdo a nuestra propia definición vamos a encontrar éxito en lo que sea que estamos buscando. En cualquier campo de académico o laboral podemos encontrar el éxito. Entonces yo quiero decirles que simplemente no se cansen de intentarlo. Quizás hoy por hoy se mira todo oscuro, todo negro, no hay esperanza, pero nunca se rindan. Continúen esforzándose, den lo mejor que ustedes puedan y crean en ustedes mismos. También es importante que busquen personas que creen en ustedes mismos, porque quiera que no, somos humanos, como vos lo mencionaste, a veces tenemos sentimientos de depresión, sentimientos de que no vamos a lograr nada o de que no estamos teniendo el éxito que quisiéramos cuando empezamos a ver a los demás y a compararnos con los demás y a utilizar la medida del éxito de los demás en nuestra propia vida. Entonces, algo que yo he visto en mi propia vida es cuando te rodeas de personas que creen en vos mismo, amigos, familiares, tus padres, e incluso personas que tal vez no tenés mucho tiempo de conocer, pero que creen en vos mismo. Ese tipo de personas te van a ayudar y te van a impulsar aún en esos días grises. Entonces, si puedes rodearte de esas personas y te esfuerzas lo mejor que puedas, vas a poder siempre tener la energía necesaria, porque cuando se agoten las tuyas, van a estar ellos para recargarte, animarte y darte el empujoncito que a veces se requiere, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo importante, que nunca se rindan y que también encuentren personas que van a decirles, no se rindan, mientras están en su propia trayectoria. Impresionante. Gracias por compartir eso y a no rendirse. Me encanta cómo hayas podido resumir la parte de uno mismo y la parte de buscar personas que también te apoyen constantemente. A todas las personas que nos escuchan el día de hoy, ha sido un placer que ustedes puedan conocer un poco más a Brian y también que puedan contribuir con el solo escuchar y con el compartir este episodio y los demás
con las personas que están cerca suyo o también lejos suyo, con sus amigos, con sus familiares y en redes sociales. Muchas gracias y nos veremos hasta el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Si desean acompañarnos y escuchar tips de profesionales y aprender cómo ser exitosos, suscríbanse en Spotify o iTunes buscando Caras del Éxito. También nos pueden encontrar en carasdelexito.com. No se olviden de compartirlo con sus amigos, familiares y otros conocidos. Si desean ser parte de nuestro equipo, pueden mandarnos un correo a msrpodcast@gmail.com. Los puntos de vista y opiniones expresados en este podcast no necesariamente reflejan las políticas o las posturas de Brigham Young University o de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.